Se supone que nosotros estamos congregándonos alrededor de la palabra porque creemos que la palabra es luz a nuestros pies, nos ilumina el camino y nos limpia la mente para vivir una vida transformada. Aparte de eso, pues sabemos que la palabra nos santifica. Con esa concepción es que vamos a recibir el tema de hoy. El título es La mente sabia y la mente necia. Vamos a hacer un parangón entre las dos formas en que la escritura denomina un cierto comportamiento que no solamente es intelectual, sino que también es espiritual. El libro de Proverbios, de Eclesiastés y en los Evangelios nos habla de este tema con mucha profundidad. Es uno de los temas extensos que tiene la Biblia. Y repito, porque esto no solo se refiere a la inteligencia intelectual, sino especialmente a la orientación espiritual. Va más allá de la simple inteligencia intelectual y se centra en la relación con Dios y las consecuencias de esto, que son la toma de decisiones y también las consecuencias eternas. Entonces vamos a mirar, en primer lugar, la mente sabia y algunas de sus características. Básicamente la mente sabia o la mente del sabio se define por su orientación hacia Dios. Es decir, la mente del sabio está inclinada hacia el respeto y reverencia hacia Dios. Segundo, por la humildad para aprender. Y tercero, entre otras muchas razones, por la capacidad de actuar con sabiduría, con discernimiento, o sea, especialmente con dominio propio. Vamos a profundizar en esto. Las escrituras presentan la sabiduría como un don divino que se cultiva mediante la obediencia y la reverencia. Entonces, miremos las características de la sabiduría, de la mente sabia. Primero, dijimos, temor al Señor. Esa es la base de toda la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Meditemos un poquito. Entonces, la palabra nos dice claramente que si yo quiero ser sabio, tengo que tener una actitud hacia Dios muy especial que empieza por el respeto. Quiere decir que yo miro a Dios y lo veo como el ser superior que es, como el creador de todas las cosas, y que por tanto de Él proviene todo. Y eso me llena de admiración y de respeto y hace que cada cosa que Él me muestre, me enseñe, me diga, yo la tomo y la coloco en el lugar correcto de mi corazón y la guardo y la resguardo. En cambio dice Proverbios 1:7, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia es clara, el necio tiene varios comportamientos que vamos a ver poco a poco aquí el día de hoy, pero uno de los que está marcado en primer lugar es que no oye. Va a decir alguien, pues, pero pastor, en una iglesia todos están sentados oyendo con mucho cuidado, con mucho juicio. Y uno tiene que responder, no todos los que están sentados aparentando oír están oyendo en realidad, porque oír no es solamente recibir unos sonidos, sino que esos sonidos tienen que ingresar en la parte intelectual, emocional y espiritual y producir una transformación para que la Biblia lo llame oír. El oír es entender y es aplicar. Entonces el necio
puede aparentar que está oyendo. Es más, puede hasta repetir lo que está oyendo. Puede escribirlo en un cuaderno, pero nunca lo lleva a la vida práctica. Desprecia la sabiduría y la enseñanza. Quizás se sienta a oír el sermón para aparentar que es santo, para mostrarle a los demás que es espiritual, que él se está congregando, que es cristiano, pero en el fondo de su corazón nada de eso está funcionando. Si cada pastor contara las veces que ha podido detectar a una persona que está oyendo pero que no va a aplicar, o que pasado cierto tiempo después de que se le ha exhortado, se le ha aconsejado, no ha oído, creo que podría llenar iglesias de forma mucho más rápida que aquellas que están llenas de realmente mentes dispuestas a la sabiduría del Señor. Es más fácil encontrar necios. Por alguna razón el Señor nos dejó la parábola del trigo y la cizaña. Este respeto a Dios, el temor a Dios, implica reverencia y reconocimiento de la sabiduría divina. No un miedo paralizante, sino una actitud humilde ante el Creador. Y ese temor es el punto de partida para adquirir sabiduría. Porque, ¿qué es lo que hace? Cuando yo temo a Dios, cuando lo respeto, cuando me admiro de quién es Él, entonces mi mente se alinea con la verdad eterna de Dios. Está dispuesta a recibirla, a aceptarla y por tanto a vivirla. Este versículo nos introduce en el propósito del libro de Proverbios, que es instruir a los jóvenes para vivir rectamente en un mundo tan lleno de atracciones fatales, de tentaciones. Enseñarles a los jóvenes desde el principio quiénes son los necios y quiénes son los sabios es la forma correcta de enfocar una paternidad. No se trata de decirles, es que está escrito y así tiene que ser y así tiene que funcionar, porque además de todo yo lo digo, sino mostrarles que el Señor nos quiere llevar a una vida bendecida. Por eso el segundo aspecto de la sabiduría es importante, la apertura al consejo y a la instrucción. Es lo que se llama el corazón de discípulo, el corazón enseñable. Porque la mente sabia es humilde y busca aprender. Es el propósito de un discipulado. Que nosotros que llegamos del mundo llenos de rebeldía, de desobediencia, tomemos la decisión ante la palabra de Dios de decir, yo agacho mi cabeza de aquí en adelante y a todo lo que el Señor diga, yo digo amén. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ustedes pregúntenle a todo el mundo, su opinión es correcta y todo el mundo va a decir, sí, claro, yo estudié o no estudié, pero yo valoro mi opinión, me la ha dado la experiencia. Y la Biblia es clara, hay que desconfiar del corazón. El camino del necio es recto en su propia opinión. Nadie va a aceptar que tiene pensamiento desviado, torcido, hasta que la misma palabra de Dios le enseña a uno a desconfiar de su propio razonamiento. No se trata entonces de decir yo no sirvo para nada, mi mente no piensa bien, no, sino que primero confío en Dios y después uso las herramientas que Dios me puso. Mi mente puesta al servicio de Dios. Ahí sí es útil. Pero cuando yo desecho a Dios de mi mente, de mi intelecto, de mis decisiones, es cuando estoy sujeto a enfrentar cantidad de contratiempos y consecuencias dolorosas. La disposición a escuchar está reforzada en Proverbios 19:20. 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la instrucción
para que seas sabio en tu vejez. Discutíamos con mi señora, hablábamos sobre el concepto de eternidad, cómo en la medida en que uno va siendo empapado por la palabra, va también asimilando, amando y deseando esa eternidad que está cada vez más cerca. Y por esa eternidad es que uno quiere llegar en las mejores condiciones posibles a sus últimos días. Si hay algo que caracterice la cultura hoy, es una humanidad que no tiene conciencia de eternidad. Tiene conciencia de materialismo, conciencia de dinero, conciencia de placeres, pero de eternidad no, porque si la tuviera, fácilmente desecharía las cosas del mundo. Cuando uno está muy anclado a los deleites mundanos es porque no está meditando y no tiene claridad de para dónde va en el momento que el Señor venga por ese alma. ¿Y para dónde vamos? Pues para la eternidad, que dura una eternidad, no se acaba, para bien o para mal, para cielo o para infierno. Si meditamos en eso, debiéramos entonces ser muchísimo más cuidadosos con cada decisión de cada paso de cada día, porque cada circunstancia está marcando nuestra eternidad, para bien o para mal. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, nos decía Proverbios 12:15. Buscándolo en el contexto, este versículo estaba enfocado a la fuente de la sabiduría de esa época, que eran los ancianos. El consejo de Israel solían ser los más ancianos, que también eran considerados los más sabios. En esa y en otras muchas culturas, hasta que llegamos al siglo XX y XXI, y entonces la vejez se convirtió en una carga para la sociedad, en una lacra, en algo que no vale la pena ser tenido en cuenta, cuando toda la historia ha sido una apreciación de la experiencia y de la sabiduría que dan los años. La Biblia rescata de ese valor, colocando a la vejez, la ancianidad, como una medida de esa experiencia y de esa sabiduría. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la instrucción para que seas sabio en tu vejez. Debería ser otro de esos sueños, el llegar a una vejez sabia, no necia, porque también es cierto que hoy está ocurriendo. Estamos viendo a nuestros ancianos, muchos de ellos deteriorados, llegando a conductas poco apropiadas, unas de ellas involuntarias por la degeneración neurológica, pero otras simplemente porque ya son ancianos y entonces se creen con el derecho de hacer cualquier cosa, que no es lo correcto. El anciano debiera ser el mostrario de la sabiduría, para reunir a su alrededor a los que están más recién llegados y requieren consejo. En tercer lugar, hablábamos del autocontrol como manifestación de la sabiduría, y este enfoque me gusta hoy: control emocional y paz, porque la sabiduría implica dominio propio. Entonces, la necedad es un descontrol de los apetitos y de los deseos. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. Y aquí la ira es como la bandera del resto de las emociones, porque el necio da rienda suelta a todas sus emociones, mas el sabio al fin la apacigua. Este principio está también representado en Santiago 3:17, donde describe la sabiduría divina como primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente sabia no solo evita conflictos,
sino que además promueve, crea armonía. No es solo sacarle el cuerpo a las discusiones, sino tratar de no generar más discusiones. Repito, la mente sabia no solo evita conflictos, sino que promueve armonía. Este es un principio muy sabio para los hogares. Evitemos las discusiones absurdas, inútiles, y aún las que parecen justificadas, porque de una discusión nunca sale nada bueno. Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Un proverbio un poquito oscuro para nosotros que hablamos una forma poética diferente a la que está en la escritura, pero lo que está mostrándonos aquí es que el sabio elige el camino correcto frente a la necedad, entendiendo que en la Biblia la mano derecha siempre es lo correcto y la izquierda, sin detrimento de los que usan más su mano izquierda, es lo menos adecuado, lo menos correcto. Entonces el sabio siempre escoge el camino que es correcto. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en él y es don del cielo. Hablábamos de la perspectiva eterna y eso tenemos que verlo aquí también hoy. La mente sabia mira más allá de lo inmediato, de lo que está junto a la nariz. Proverbios 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo. La vida espiritual se parece al ascenso de una colina, a veces muy empinada, a veces no tanto. Camino hacia Dios no es fácil, requiere esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. Porque es como trepar una colina donde hay que ponerle fuerza a cada músculo y estar continuamente pendiente de dónde se agarra para no resbalar. En cambio, el camino hacia abajo es una figura de la vida de la mayoría del mundo, donde incluso no hay que hacer ningún esfuerzo, sino solamente echarse a rodar. Es similar a lo que el Señor Jesucristo enseña en Mateo 7:24 sobre la casa que es edificada sobre la roca. Y allí nos muestra que la sabiduría se manifiesta en obedecer la palabra de Dios. Recuerden ustedes, al que hace caso a estas palabras que yo le estoy mostrando, lo comparo, dice el Señor, con alguien que fabrica su casa sobre una roca fuerte, firme. Porque cuando vengan los momentos difíciles, tempestuosos, la casa no va a caer. Cuando la vida cristiana esté en momentos de dificultad, la sabiduría adquirida durante todo ese tiempo, porque también la sabiduría es la misma presencia de Cristo dentro del corazón, son los que van a sostener pasos firmes mientras pasa la tempestad. Pero el necio es comparado al que oye, pero no lleva a la práctica, porque viene la tempestad y arrasa con todo. En resumen, para esta parte de la sabiduría, decimos que la sabiduría es un reflejo de la imagen de Dios en el ser humano. El Señor, que nos hizo a su imagen y semejanza, colocó sabiduría en el corazón del hombre. Por causa del pecado, esa sabiduría se perdió, pero con la restauración del Señor Jesucristo, entronizado en nuestro corazón, recuperamos esa sabiduría a través también de la oración. Entonces podemos decirle que ahora tenemos la sabiduría de Dios, que es el mismo Señor. Porque la mente sabia, vuelvo y repito, alinea sus pensamientos y sus acciones con los propósitos divinos. No es posible pensar en un cristiano que se congrega X días de la semana y sale a vivir su vida como el resto del mundo.
ese cristiano, entre comillas, no tiene nada de sabio. El cristiano sabio es aquel que está constantemente en función de la palabra, que es la verdad de Dios, que es la sabiduría de Dios, y constantemente en comunión, en comunicación con el autor de la sabiduría, que es Cristo. Ahora vamos a ver entonces la mente necia, el contraste, las características y las consecuencias de la necedad. La mente necia no es simplemente ignorante, sino que activamente rechaza la verdad, bíblicamente hablando, la verdad divina. ¿Por qué? Porque pone en primer lugar el ego, las emociones, la impulsividad, mejor dicho, y el autoengaño, porque quiere vivir en deleites. Pero la necedad es asociada en la Biblia con el pecado y la ruina. No es solamente un calificativo despectivo. El necio va mucho más allá que un simple mal comportamiento. El necio está perdiendo su vida eterna. ¿Por qué? Porque primero rechaza la instrucción. Proverbios 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que anda en sabiduría será librado. Hermano, ¿y usted por qué hizo eso? Ah, no, es que a mí me pareció que eso era lo mejor. ¿Por qué lo hizo, hermano? ¿Usted no tenía una Biblia en su casa? Ay, sí, pastor, pero es que yo pensé que estaba bien. Yo sentí. El que confía en su propio corazón es necio, porque el sabio es el que anda en la sabiduría de Dios. Por tanto, el sabio conoce la palabra. No estoy hablando de que es un teólogo, no estoy hablando de que es un pastor que va a predicar. Conoce las bases esenciales para proceder en su día a día. La necedad se manifiesta en la autosuficiencia. En Proverbios 18:2 dice: al necio no le complace el entendimiento, sino solo expresar su opinión. No le importa si la opinión es buena, mala, si es correcta, si es incorrecta. Quiere dejar su posición sentada. Recordamos en estos días ciertos personajes de nuestra patria que parecen solamente abrir la boca para decir aquí estoy, pero lo que dicen porque confían en su propia sabiduría, en su propio corazón que es necio. Esto nos hace pensar cuán importante es el consejo de la comunidad, es decir, cuán importante es que nos congreguemos. Una de las razones para congregarnos, entre otras muchas, es que allí podemos compartir con los hermanos y recibir orientación. Estoy hablando de cuando los hermanos son sabios, porque obviamente el sabio no se va a juntar con los necios. Entonces el sabio puede estar momentáneamente confundido, pero sus hermanos o sus líderes terminan orientándole y dándole claridad en lo que tiene que hacer. Es como cuando el cuerpo toma la mano derecha para ayudar a la izquierda a hacer algo, a coger un plato que está pesado. O yo decía más temprano, cojo las dos manos para ponerme el par de medias en los pies y los pies me llevan a caminar a donde necesito. La iglesia es eso, hermanos. Yo soy quizás una mano, quizás un pie, quizás un oído, que ayuda al resto del cuerpo a caminar hacia donde debe. Entonces no menospreciemos el congregarnos. Es cierto que estamos en tiempos difíciles, es cierto que abundan y pululan las iglesias de falsa doctrina, pero confiamos en el Señor, que es todopoderoso y para el cual no hay ningún imposible, y le pedimos que quite las montañas de las dificultades y que nos dé la iglesia que corresponde, según su voluntad, a sabiendas de que nunca voy a encontrar la iglesia perfecta,
porque el plan del Señor es ese, que no haya iglesia perfecta, porque lo perfecto viene con la eternidad. Mientras tanto, lo imperfecto hace que todo obre para bien. O sea, todo lo que yo encuentre como molestia, como golpe en el mundo, me sirve como bendición. Bien, entonces, la mente necia rechaza la instrucción, en primer lugar. Segundo, tiene impulsividad y falta de control. Es impulsiva y emocionalmente inestable. ¿Por qué? Porque se guía por las emociones. Pero la palabra es clara, nos dice, por fe andamos, no por vista. Y yo me pregunto cuáles serán los versículos más olvidados de la Biblia y creo que este es uno de esos. Porque son muchísimos los creyentes que se dejan guiar por las emociones. Es que yo sentí, es que pensé, es que... En vez de decir, el Señor me habló a través de la palabra y me dijo tal cosa. Proverbios 14:16, por ejemplo. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio tiene temor del mal. No se acerca al mal. No ve la tentación y la busca, sino que huye de ella. Teme. Teme y se aparta del mal. Mas el necio se enoja y confía. Ay, pero mamá, ¿usted por qué siempre me dice lo mismo? Yo ya sé vivir. Y tome para que lleve. Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibe los mandatos, mas el necio de labios caerá. Estas características reflejan una falta de reflexión, lo que lleva a decisiones precipitadas y destructivas. Ay, hermanos, tengo que confesar que a veces, no porque yo sea muy sabio ni mucho menos, sino que soy siervo del Señor, pero a veces me llegan unas consejerías donde uno dice, pero ¿cómo es posible que un cristiano que lleva tantos años en la vida espiritual tome semejantes decisiones? ¿Cómo es posible? Y eso que dice que se congrega regularmente, cada 8 días por lo menos, y que lee su Biblia y que ora al Dios Altísimo. Pero ¿dónde está la sabiduría para tomar decisiones? Tercera característica del necio, autoengaño y pecado. La necedad, ya dijimos, está ligada al pecado. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí se describe no solo un ateísmo teórico, sino lo peor, un ateísmo práctico, que es un estilo de vida donde se ignora la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, la enseñanza de Dios. Yo hago como a mí me parece, ateísmo práctico. Entonces, quizás podamos decir que algunos cristianos son ateos prácticos, porque se reúnen y se congregan, pero después no aparece su Dios por ninguna parte. Romanos 1:22 al 23. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y después habla de ídolos. Pero muchos se creen sabios, nos creemos sabios. Y a veces nos comportamos como necios. A veces tomamos unas decisiones que uno dice, por Dios, pero ¿por qué hice esto? Ustedes se imaginan, uno buscando la palabra de Dios y de alguna manera conociendo algo y sin embargo toma decisiones equivocadas. ¿Qué será de la persona que ni siquiera abre su Biblia sino para allá cuando la va a desempolvar? Consecuencias de la necedad. La mente necia lleva a la destrucción de muchas cosas, proyectos de vida destruidos, matrimonios destruidos, relaciones destruidas por la necedad. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
Y Proverbios 14:8 dice, la sabiduría del prudente es entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño, autoengaño. ¿Por qué nuestra mente a veces se comporta como nuestro enemigo? Porque la mente es especialista en armar argumentos, lo que la Biblia llama fortalezas espirituales. Cuando tenemos una experiencia repetida, vamos sacando conclusiones. Si la experiencia es buena, entonces la conclusión suele ser buena, o por lo menos, ¿qué diría yo? Agradable. Pero si la experiencia es mala, entonces la conclusión puede convertirse en autodefensa. Ya no quiero caer más en ese golpe, en ese hueco, en ese error, entonces empiezo a construir mis defensas para no caer. Pero muchas veces, por falta de guianza de la palabra de Dios, esas construcciones, tanto buenas como malas, son puramente mentales, influidas primeramente por la carne, pero también por el diablo. Por tanto, están en contra de Dios, es lo que se llaman fortalezas. Si yo no aprendo a desconfiar de los argumentos de mi mente, a saber que muchos son mentira y que la única verdad está en la palabra de Dios, por tanto, mis argumentos pueden ser medias mentiras o mentiras completas la mayoría de las veces. ¿Por qué digo la mayoría y no todas? Porque los que están sustentados en la palabra son verdad, pero los otros no. Entonces, tengo que entender que mi vida puede ser un engaño en muchos aspectos, más la necedad de los necios es engaño. El necio está caracterizado por eso, por vivir en mentiras. Justifica los vicios, justifica los errores con argumentos que los otros que lo oyen se quedan sorprendidos, dicen, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero el otro obra como si eso fuera la verdad más completa del universo. Entonces la necedad no solo daña al individuo, sino a su comunidad, llámese familia, llámese iglesia, llámese ciudad. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y si derriba su casa, está afectando la estructura física, obviamente, pero más que todo la estructura moral, espiritual y emocional, afectando a los hijos y al esposo, porque está hablando de la mujer, pero a veces es al revés, es el marido el que derriba, porque es necio. Si la Biblia nos habla de un hogar, pues con mayor razón de una comunidad. La necedad es una condición del corazón que rechaza a Dios. Ojo, aún congregándose. Entonces se refleja en la hipocresía de los fariseos y en la incredulidad en situaciones particulares. Pero es una elección activa que hace el ser humano y que lo aleja del propósito divino. A mayor necedad, mayor distancia del reino de los cielos, conduciendo al caos y a la separación de Dios. Entonces las escrituras presentan la sabiduría y la necedad como caminos opuestos con destinos distintos. Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios iniquidad. La mente sabia edifica relaciones y comunidades, ya lo vimos con el proverbio de la mujer sabia. Y en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda entre necios, pues sufrirá quebrantamiento. La sabiduría asegura vida y bendición, mientras que la necedad lleva a la destrucción. Estamos en un mundo donde las redes sociales aumentan increíblemente opiniones impulsivas, no pensadas, y aumentan el individualismo con autosuficiencia.
todos estos influencers no guiados por Dios están trayendo comunidades al error. Y la mente necia se manifiesta en decisiones apresuradas y por consiguiente conflictos innecesarios. La mente sabia, en cambio, nos lleva a hacer pausa y a buscar consejo y a alinear nuestras decisiones con los principios bíblicos, con humildad ante la palabra y sobre una base firme. Para terminar, ¿cuántas veces confiamos en nuestro corazón, ignorando consejos sabios y terminamos en conflictos innecesarios? Porque en última instancia, la sabiduría no es un logro humano, sino un regalo de Dios, disponible para quien lo pida con fe. Lo dice Santiago 1:5. ¿A alguien le falta sabiduría? Pídasela a Dios. Amén y amén.